Buen día ingeniero Sanders, mi nombre es Edwin Villanueva, alumno de la clase Auditoría y Seguridad de Sistemas, y a continuación hablaré sobre los procesos y ventajas de la auditoría de certificación. El objetivo principal de este proceso es la verificación adecuada o correcta de una implantación de las normativas relativas a la gestión de la seguridad de la información. Concretamente a la implantación de la norma ISO/IEC 27001, que corresponde a las especificaciones de los sistemas de gestión de seguridad de la información. En otras palabras, indica todos los requisitos que ha de tener el sistema de gestión que una organización establece para gestionar la seguridad mediante la implantación de controles. Los sistemas de gestión de la seguridad de información de cada organización no tienen que ser iguales, sino que dependerán de las características propias de cada una. La ISO no nos obliga a tener una determinada configuración para los aspectos de seguridad, sino que estas normas nos indican los requisitos que el sistema de gestión deberá poseer, y con posterioridad cada organización determinará cómo tienen que implantar dicho control. Durante el proceso de certificación, el auditor tratará de verificar que la organización que posee el sistema de gestión de la seguridad de la información ha implementado el modelo PDCA, que consiste en planificar, donde se decide qué medidas en la organización han de implantarse. También hacer, donde implantamos medidas en la organización, luego verificar, donde se trabaja analizando que no sucedan incidentes de seguridad, y actuar, que se realizan cambios en el SGSI en base a las evidencias generadas. Es importante que quede claro que el certificador no pretenderá decir si una organización es más o menos segura, sino que pretende verificar que la organización realiza una gestión de la seguridad de la información y que posee las herramientas adecuadas para efectuar de manera correcta. El auditor podría dictaminar si un determinado aspecto de la seguridad de una organización es correcto o incorrecto, pero lo que principalmente querrá verificar es que se han dispuesto las medidas para poder cumplir el modelo PDCA. Lo que pretende el auditor no es tanto analizar si el análisis de riesgo se ha hecho correctamente, sino comprobar que se ha realizado metodológicamente de manera correcta, y asume que los riesgos que ha detectado la organización son los correctos. Partiendo de estos riesgos, el auditor tratará de verificar que se han implantado las medidas de seguridad necesarias para reducirlos. En el caso de que este análisis de riesgos sea muy inadecuado, o que se haya utilizado una metodología incorrecta, podrá dictaminar que el análisis de riesgos es incorrecto. Pero en circunstancias normales el auditor asumirá que los riesgos que la organización ha considerado son los que realmente le afectan. La organización tendrá que mostrar y defender delante del auditor la implantación de unas determinadas medidas de seguridad en base a los riesgos detectados. Volviendo al modelo PDCA, el auditor querrá verificar que la organización mejora o actúa en base a los indicadores que haya establecido su sistema de gestión de la seguridad de la información. Tal y como se explicó, a la hora de las normativas de seguridad, existen dos visiones para realizar los cambios en el sistema de gestión de la seguridad de la información, en base a registros, evidencias de funcionamiento del SGSI, métricas e indicadores, índices o valores que se pueden emplear para evaluar la evolución del funcionamiento del SGSI. Concretamente, los SGSI que están basados en la normativa ISO/IEC 27001 se fundamentan en la creación tanto de registros, como de métricas e indicadores. Por lo tanto, la organización ha de definir una serie de indicadores que determinan en qué momento el sistema de gestión de la seguridad de la información no cumple con las expectativas creadas por la dirección de la organización, y deberá establecer las métricas, o formas de cálculo, que se confrontarán con los indicadores. Las implantaciones de los sistemas de gestión de seguridad de la información según la norma ISO/IEC 27001 otorga a las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector económico en el que realicen su actividad, las siguientes ventajas: conocer y analizar sus riesgos, identificando amenazas, vulnerabilidades e impactos en la actividad empresarial. Prevenir, eliminar o reducir eficazmente el nivel de riesgo mediante la implantación de los controles adecuados, preparándose ante posibles emergencias y garantizando la continuidad del negocio.
Asegurar su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente sobre la protección de datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la información, comercio electrónico, propiedad intelectual y, en general, con aquella relacionada con la seguridad de la información. Planificar, organizar y estructurar los recursos asignados a seguridad de la información. Definir objetivos y metas que permitan aumentar el grado de confianza en la seguridad. Establecer procesos y actividades de revisión, mejora continua y auditoría de la gestión y tratamiento de la información. Integrar la gestión de la seguridad de la información con el resto de sistemas de gestión implantados en la empresa. Aportar un valor añadido de confianza en la protección de la información, mejorando su imagen de cara a otras empresas y convirtiéndose en un factor de distinción frente a la competencia. Las anteriores ventajas al implantar un SCSI repercuten directamente en el funcionamiento interno de las organizaciones. Sin embargo, existe el problema de transmitir al mercado la mejora que supone esta nueva forma de gestionar de la seguridad. La necesidad de certificar la seguridad surge de la dificultad de responder a la pregunta de en qué manera las organizaciones pueden aportar a los clientes, proveedores, y a la sociedad en general, la confianza necesaria de que son capaces de cumplir sus requisitos de forma segura. Esto es especialmente crucial cuando el servicio o el bien que las organizaciones se intercambian no es material, sino que se trata de simple y pura información. La única forma que la organización tiene de contestar esta pregunta es superando una revisión independiente de las medidas de seguridad que tiene implantadas y que certifica que lo está haciendo bien, de acuerdo a un esquema con el que todos están conformes. Con estas certificaciones se obtienen las siguientes ventajas externas: aumentar la credibilidad y confianza de clientes y administración. Facilitar el intercambio y acceso a mercados externos. Evitar o disminuir evaluaciones sobre nuestros productos o servicios. Ser un elemento diferenciador con la competencia. Fidelizar a los clientes. Facilitar la compra al consumidor. Ventajas internas. Proporcionar confianza a las personas de la organización. Reducir costes. Aumentar la motivación del personal. Mejorar la satisfacción del cliente interno. Mejorar la satisfacción del personal. Mejorar los procesos. Mejorar el producto o servicio. Durante el proceso de auditoría lo que pretende el auditor no es encontrar incumplimientos en las medidas de seguridad implantadas, sino tratar de evaluar la efectividad de la organización con respecto al uso de los recursos. Evaluar los sistemas y procesos que se desarrollan en la organización, detectar y prevenir posibles errores y fraudes. Evaluar el riesgo y los sistemas de seguridad de las organizaciones. Evaluar los planes de contingencia y recuperación. Proceso de auditoría. El proceso de auditoría que aplica cada organización de certificación puede variar en ciertas fases y en la duración o importancia que se dé a cada una. Tal y como se ha comentado repetidamente, la auditoría certificará la situación del SGSI en un momento dado, por lo que todas las organizaciones de certificaciones otorgan su sello de certificación con una validez definida en el tiempo, habitualmente 3 años. Durante este periodo de validez, la organización certificada deberá pasar auditorías de seguimiento para demostrar que su SGSI sigue cumpliendo con la norma de referencia. Pasado el tiempo de validez de la certificación, se deberá someter a una auditoría de renovación. El alcance de las auditorías de seguimiento es mucho más reducido que el de la de certificación o renovación, mientras que la de certificación y de renovación tienen un alcance idéntico o al menos muy similar. Como hemos visto en el anterior diagrama, todas las auditorías de los sistemas de gestión de la seguridad de la información se dividen en 2 etapas secuenciales, es decir, que si no se supera la primera no se puede empezar la segunda. El objetivo es analizar la eficacia y la efectividad de este SGSI en base a los riesgos ante los que se encuentra expuesta la organización. Auditoría documental. Esta primera fase consiste en la revisión por parte del equipo auditor de toda la documentación que forma parte del sistema de gestión de la seguridad de la información. El objetivo es verificar que la organización ha implantado los controles en base a los riesgos que ésta posee y que además estos controles están de acuerdo con lo que se indica en las normas.
ISO/IEC 17799, 2005 y la ISO/IEC 27001. La mínima documentación que se va a revisar son las siguientes. Política de seguridad de la organización. Alcance de la certificación. Análisis de riesgos de la organización. La selección de controles de acuerdo con la declaración de aplicabilidad. Revisión de la documentación de los controles seleccionados. Ahora explicaré sobre la política de seguridad de la organización. Esta política de seguridad podrá no estar desarrollada en un único documento, e incluso el auditor verificará que la política de seguridad pueda estar resumida en un único folio. Sí que se verificará que esté a disposición de todos los trabajadores de la organización. Luego tenemos el alcance de la certificación. Este alcance condiciona la certificación y el desarrollo de las auditorías. El auditor únicamente revisará lo referente a este alcance y todo lo que pueda estar fuera de él no será revisado. En el caso de que se realice un cambio en el alcance de la certificación, se tendría que rehacer totalmente la auditoría. Análisis de riesgos de la organización. El auditor prestará especial atención al análisis de riesgos. Para empezar tendrá que estar formalmente aceptado por la dirección de la organización y es obligatorio que esté documentada tanto la metodología utilizada, que debe ser coherente con la complejidad de la organización, como los resultados de dicho análisis de riesgos. El auditor, en base a los riesgos analizados, determinará si se han seleccionado los controles adecuados para reducirlos. Asimismo, también tendrá que verificar que todos esos controles de seguridad quedan reflejados en la declaración de aplicabilidad y que la dirección aprueba el riesgo residual resultante de implantar estos controles. Ahora deben documentarse todos los controles seleccionados por parte de la organización, retirar la documentación obsoleta y comprobar que la documentación cumple estas condiciones. En base a esta revisión de la documentación, podrían llegar a proponerse tres situaciones. El auditor detecta grandes no conformidades. En este caso, el auditor rechaza la certificación y propone a la empresa auditada que rehaga la documentación del SGSI, y que, pasado un tiempo, vuelva a requerir el proceso de auditoría. El auditor detecta no conformidades menores. En estos casos, el auditor propone a la organización auditada que exponga una serie de soluciones para estas no conformidades. Será el auditor quien se encargue de decidir si estas soluciones previstas resolverán estas no conformidades. En el caso de que el auditor decline estas soluciones, se indicará que tendrá que volver a solicitar la auditoría y, en el caso de que las soluciones que plantea la organización sean aceptadas por el auditor, procederá a requerir el paso a la segunda fase de la auditoría. El auditor no detecta no conformidades. En estos casos, el auditor propone a la organización que pase a la segunda fase de la auditoría. Auditoría in situ. La segunda fase de la auditoría se desarrolla en las instalaciones de la organización auditada y en ella el auditor realizará entrevistas para verificar que lo que se indica en la documentación revisada refleja la situación real de la organización. Entre la revisión documental y esta segunda fase deben pasar obligatoriamente entre 3 y 6 semanas, y el objetivo es confirmar que la organización cumple con sus políticas y procedimientos. Comprobar que el SGSI desarrollado es conforme con las especificaciones de la norma. Verificar que el SGSI está logrando los objetivos que la organización se ha marcado. El proceso de auditoría de los controles puede no ser exhaustivo y, antes de iniciar la auditoría presencial, el equipo auditor podrá realizar una selección de los controles que van a ser auditados. En este sentido, la muestra deberá incluir todos los controles críticos. Seleccionar controles que afecten a las actividades más importantes de la organización. Seleccionar controles de todas las secciones. Seleccionar los controles de forma que se auditen todos los departamentos involucrados en el SGSI. Una vez se ha realizado la muestra de controles, el equipo auditor elaborará un plan de auditoría que deberá incluir. Con anterioridad al desarrollo de la auditoría in situ, el plan de auditoría será presentado al auditado para solicitar su conformidad. Ahora, una vez aprobado por el solicitante el plan de auditoría, se concretarán las fechas exactas para la visita del equipo auditor a las instalaciones del solicitante.
En estas revisiones, el equipo auditor se deberá centrar en estos aspectos. En esta segunda fase, el auditor busca evidencias objetivas sobre la implantación y el funcionamiento de los controles que conforman el sistema de gestión de la seguridad de la información. Estas evidencias pueden ser información obtenida a partir de los registros de actividad, logs. Lo importante es que se base en medidas, en pruebas o en la observación y que sea verificable. El auditor está capacitado para solicitar al personal de la organización que le muestre cómo se han generado las evidencias. Para el estudio de las evidencias, para comprobar cómo se han generado las evidencias, el equipo auditor puede utilizar estas técnicas. Al final de la auditoría, el equipo auditor debe mantener una reunión con el solicitante para lograr estos pasos. Las conclusiones y el informe de auditoría deberán basarse en estos datos. Por último, equipo auditor debe emitir las siguientes recomendaciones. La decisión de la certificación la toma el comité de certificación, que se basará en la información recogida durante las 2 etapas del proceso de auditoría. Los miembros del comité de certificación pertenecen a la organización auditora, pero los integrantes del equipo auditor no pueden participar en la toma de decisión final. En el caso de que la recomendación realizada por el equipo de auditoría sea el rechazo de la certificación, el comité de certificación no deberá cambiar su criterio. En cambio, si la recomendación es la aprobación de la certificación, el comité puede denegarla. En caso de que se emita el certificado, la entidad remitirá al solicitante una carta o diploma indicando como mínimo lo siguiente. Una vez que se ha obtenido la certificación, se entregará el certificado y se entrará en un ciclo de revisión de la certificación. De forma anual se realizará una auditoría parcial, seleccionando controles concretos. Esta certificación estará vigente durante 3 años. En el caso de que durante una de las revisiones el auditor detecte que existen graves problemas de seguridad o no conformidades importantes, puede llegar a retirar el certificado. Y con esto terminamos el tema. Saludos.